Saludos cordiales, amigas y amigos. Nuestra nación, que en los últimos años ha visto cómo aumentó la migración de los connacionales, durante siglos ha sido el destino de miles de migrantes. A finales del siglo XIX e inicios del XX, numerosas familias del Medio Oriente llegaron huyendo de las guerras, de los discrímenes religiosos o simplemente buscando fortuna, amor, solidaridad. Muchos pronto se insertaron proactivamente en la vida del país. Se los llamó erróneamente turcos, sin que necesariamente su origen haya sido de Turquía, pero mal o bien aceptaron dicha denominación, en buena medida amigable. Esta vez compartiremos con un nieto de un libanés, un gran personaje, que nos permitirá presentar un programa que tendrá una condición especial, no solo porque de nuevo abordaremos de la manera más respetuosa y cercana posible su historia de vida, sino porque este valioso ser humano nos va a permitir hablar sin dogmas sobre lo que significa para él un efisema pulmonar que quizá pudo haberlo evitado. Se trata de Pedro Saad Herrería, historiador, actor político, poeta y hombre apasionado por la vida y por los grandes ideales. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas. Un placer tenerte aquí. Igual de mi parte. Quisiéramos, en primer lugar, pedirte a ti que nos dijeras, para que todos quienes ven este programa supieran a qué se debe que hoy tengas una manguera en tus fosas nasales. Esta manguera es oxígeno. Tengo que andar con está fuera de mi alcance. Tengo que andar o con un tanque de oxígeno o con un concentrador de oxígeno. Dijiste que lo que tenía era un enfisema, es porque tú eres amable. Técnicamente los médicos lo llaman de un modo extrañísimo. Ahora parece que se han contagiado los médicos con esta tendencia kikuya a hablar en siglas, y entonces lo que tengo es un EPOC. Suena bonito. EPOC. Es enfisema pulmonar con oclusión coronaria. Esto quiere decir que en realidad la culpa de todo, absolutamente, es del cigarrillo. Por el cigarrillo me dio enfisema pulmonar. Por el enfisema pulmonar me dio la tal oclusión coronaria, es decir, se afectó el corazón. Por las dos cosas tengo que estar con oxígeno y moverme lo menos posible, de modo que por estar quieto me dio diabetes por falta de ejercicio. De modo que, hombre, conservar el resto de buen humor que me queda me cuesta un esfuerzo enorme. No obstante, tú tienes una vida que sigue siendo muy activa, sigues produciendo, escribiendo. Así es, sigo, estoy escribiendo más que nunca. Eso muestra lo que ha significado tu vida, ¿no? Una cercanía tan íntima con las letras, con la política. Así es. Mira, tenemos acá un perfil que ha elaborado Andrea Utreras, ¿no? Y queremos que lo veas inmediatamente y compartamos a partir de ese perfil. Pedro Antonio Saad Herrería. Nací en Guayaquil el 16 de septiembre de 1940. Fueron mis padres Pedro Antonio Saad Niyaim e Isabel Victoria Herrería. Mi padre, de origen libanés, como se evidencia por el apellido, nació ya en Guayaquil. Pero cuando mis padres se trasladaron, me vinieron trayendo para Quito. Ingresé al Colegio Mejía, del cual me expulsaron ya en sexto curso por díscolo, levantisco y organizador de huelgas. Ahí fue la primera vez que caí preso. Cumplí mis 15 años en prisión. Habíamos organizado una huelga contra Velasco Ibarra, como de costumbre. Me tocó vivir prácticamente toda mi juventud, mi niñez, adolescencia y juventud bajo la presidencia de Velasco Ibarra, quien fue nada menos que 5 veces presidente de la República. Y yo creo que ahí fue donde se inició la carrera política de mi hermano, con esa huelga. Se fundó la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Él fue uno de los fundadores. Me gradué de bachiller
e ingresé a la Universidad Central. Estaba en grave peligro de convertirme en abogado. Aquí estoy conectado directamente. Tenía 18 años cuando me casé. Y mi primera esposa, que anda por aquí, tenía 2 años menos que yo. Ambos eran estudiantes secundarios cuando se casaron. Y entonces hicieron lo que hacían muchas parejas a la época, románticamente fugaron. Entonces, terminados los estudios, ya después se planteó la posibilidad de la universidad y efectivamente así fue que fueron a dar a Moscú, a continuar estudios universitarios. Mi madre en dirección de teatro y mi padre en algunas carreras, en periodismo, en historia, en cine también y en dramaturgia. Trabajé en Radio Moscú y un buen día me propusieron entrar a trabajar en un semanario que se editaba en castellano, allí en Moscú, que se llamaba Novedades de Moscú. Volvimos el año 68. Ilonka comenzó a ser directora de la escuela de teatro que ella misma creó en la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas. Yo, que había escrito teatro todo el tiempo, comencé a escribir más que nunca. Tuvimos 2 experiencias, una experiencia urbana y una experiencia rural, porque mi hermano escribió muchas obras relacionadas con el problema campesino de la costa. Incluso las representaciones eran reprimidas por la policía. Incluso hay una anécdota, hubo un momento en que incluso cayeron los paracaidistas después de una representación. Con Ilonka nos divorciamos muchos años después. Pues al mismo estilo de lo que hacía en el teatro, ahora lo hago bajo forma de libro. O sea, hay un acontecimiento traumático en la vida nacional y yo publico un libro en pocos días. Por ejemplo, cuando hubo la guerra del Cenepa, Pedro escribió su libro. En definitiva, yo creo que a Pedro solamente le debemos un gran respeto, una enorme gratitud y sobre todo una gran admiración. Sigamos mirando el recuadro. No, pues lo que se puede aprender de mi padre, nos faltaría programa para decirte lo que se puede aprender de él. Yo pasé un gran pedazo de mi adolescencia viviendo con él. Todo el fundamento de mis intereses intelectuales probablemente haya sido creado en esos años. En calidad de padre, muy amoroso, muy conversador. Compartimos siempre todos los proyectos que esté. Le gusta siempre nuestras opiniones, nos pregunta qué nos parece. En periodismo lo he hecho todo. En prensa escrita, mi primer artículo apareció cuando tenía 17 años de edad. Pero soy tan viejo que colaboraba yo en unos periódicos que ya no existen. Yo comencé a escribir en el Diario del Ecuador. Pedro no es un periodista, Pedro es un todólogo, ¿no? Él estaba muy interesado en la poesía joven del Ecuador. Ama mucho a los jóvenes, Pedro, y eso es una cosa maravillosa, sobre todo para una persona de su prestigio. Él es incapaz de negarle a usted una observación, una ayuda. Yo creo que es de los oradores vivos, si no el más importante, uno de los más importantes. Una de las desgracias de mi formación intelectual es ser autodidacta, y autodidacta con intereses muy amplios, que van desde el arte hasta la matemática pura, por supuesto. Tú le preguntas alguna cosa y
sin consultar libros, lo tiene en la cabeza. Es una computadora realmente. Es que se me llenan los ojos de lágrimas. Es la relación de amor más larga que he tenido en mi vida, porque duró como 11 años. Pedro es un ser de una rectitud, de una honestidad intelectual, económica, en la parte de finanzas, emocional, yo diría también. Tiene defectos, por supuesto. Aunque él diga lo contrario de palabra, yo le decía, si la gente te oye hablar sobre las mujeres, te hacemos rey, presidente, dictador del feminismo. Pero en la vida real no eres así, le decía, ¿no? Esto es exactamente lo que le dijeron. Pero la palabra de Pedro es como una flecha, ¿no? Llega directo, punza. Es tremendo, Pedro Saad. Tierra sin les hacer otro mal. Muy bien, allí está el perfil de Pedro Saad. Bueno, no solo el perfil, me han hecho perfil de espaldas, de frente. Eso es fantástico. Pedro. Y me he conmovido mucho. Tan buenos amigos que me quieren y me perdonan. ¿Qué significó para ti, siendo niño, ser hijo del secretario general del Partido Comunista de Ecuador? A ver, primero, aunque sea copiar las palabras de mi hijo, me siento muy orgulloso, muy honrado de ser hijo de quien fui. Luego, para mí fue una educación permanente en aquellos valores que con tanta benevolencia y generosidad Toti me atribuye, de honestidad económica, honestidad intelectual. Mi padre era un paradigma. Yo conocí a mi padre, según me informaron, porque ocurrió un hecho que luego te cuento, que me hizo perder la memoria, pero conocí a mi padre en la cárcel. Me llevaron de muy chico porque papá estaba preso. ¿Tenías cuántos años? Pues no lo sé exactamente. No sabes, ¿no? El asunto con esto de mi memoria es que cuando yo tenía 6 años de edad, en 1946, Velasco Ibarra, como de costumbre, se había declarado dictador. Y mi padre estaba escondido porque, como siempre, era opositor a todas las dictaduras. Y entonces el ministro de Gobierno, Carlos Guevara Moreno, lo andaba persiguiendo. Y pensaron los pesquisas que el niño, aunque no lo crean los televidentes, también fui niño, tenía 6 años de edad, y pensaron los pesquisas que yo debería conocer el oculto paradero de mi padre. Y entonces fueron y me secuestraron. Cuando me di cuenta de esto, intenté fugar de ellos, ante lo cual me comenzaron a perseguir y el carro en el que venían me atropelló, recibí un trauma muy grande, tuve no solo conmoción cerebral, sino una fractura de cráneo y quedé amnésico. Cineasta como eres, nos vas a permitir que hagamos aquí una pausa y que retomemos luego de esa pausa el hilo de esta historia tan interesante. Ojalá que me estás acuerde. Amigos, es Pedro Saad Herrería, aquí en la Caja de Pandora. Ya venimos, no se vayan, se pone muy interesante. Al volver, Pedro Saad nos cuenta por qué fue detenido por primera vez a sus 15 años. El gobierno nos persiguió, mandó la caballería y nosotros salimos a protestar a las calles y a la noche. Amigas y amigos, seguimos compartiendo con Pedro Saad Herrería en la Caja de Pandora. Pedro nos contaba antes del corte anterior que fue perseguido por pesquisas que buscaban a tu padre. Así es. ¿No? Viene un atropellamiento, pierdes la memoria producto de ese golpe. ¿Qué ocurre después? Lo cuenta mejor de lo que yo podría contarlo nunca. Pedro Jorge Vera, él escribió un cuento al respecto que se llama Con los ojos secos. El tema es que mientras estaba en la clínica del doctor Ayora, se le informó a mi padre
que, de parte del Ministerio de Gobierno, que podría ir a visitarme. Pero en realidad cercaron la clínica con pesquisas para atraparlo. O sea, yo quiero repetir esto. Cuán miserable tiene que ser el poder político, un determinado poder político, para perseguir a un niño de 6 años. Y cuando ya lo manda a la clínica, al hospital, además burlarse de su padre, diciendo que puede ir a verlo y prepararle una celada, una emboscada. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué decidió tu padre? No fue porque le avisaron Que lo a iban a tiempo. detener. Así es. Entonces ahí de golpe recuperé la memoria. Y aquello es lo primero que escuché en mi nueva vida, digamos así. El Mahatma Gandhi se había declarado en huelga de hambre. Significa que desde niño tú tuviste un vínculo con la política y también con las circunstancias dramáticas del ejercicio de la política. Evidentemente. Una política sin ética. A los 15 años vas a la cárcel, ¿no? Sí. Siendo estudiante del colegio Mejía, así es. ¿no? Y te detienen ¿por qué? Por hacer bulla. O sea, habíamos tenido una huelga. La huelga se declaró el día 24 de noviembre de 1955 y ahí el gobierno nos persiguió, mandó la caballería y nosotros salimos a protestar a las calles y a la noche salíamos a pintar paredes y pegar cartelitos. ¿Y cumples años? El día, no exactamente. Cárcel, ¿no? Había cumplido un poquito antes, los 15 años, pero digo que cumplí 15 años porque es como el baile de Rosado que tuve fue en el Regimiento Quito número 2, en la calle Flores, ahí en el calabozo, efectivamente. Siendo tú parte de una familia donde el padre tenía un gran protagonismo político, de origen libanés, ¿no? También en ese entorno habían otros libaneses participando en la política. ¿Qué recuerdas? A ver, eran muy pocos todavía. ¿Qué recuerdas de Bucaram? Exactamente, es el único. El tío de Assad. El tío de Abdalá. Ya. En realidad, solo en la generación de mi padre, o sea, en la primera generación. Hay un magnífico libro que te recomiendo y le recomiendo mucho a los televidentes sobre los libaneses en el Ecuador, que se aplica a todos los migrantes. La primera generación llega y apenas se abre un poco de camino. La segunda generación prospera, o sea, se dedica a ampliar el negocio familiar, a colaborar con sus padres. La tercera generación es la que puede dedicarse a la política, a las ciencias sociales, con 2 excepciones en el caso ecuatoriano. 3. La familia Saad, en donde Pedro entró a la política siendo de segunda generación, pues. Don Assad Bucaram el Malim, que también entró a la política muy, muy joven. ¿Cercano a tu padre? No, enemigo. ¿Jamás compartieron? Jamás, por supuesto que no. Fortunato Safadi, cuyo padre era don José Safadi Emen, pero el caso de la familia Safadi es muy peculiar. Es una gente que se adapta tan maravillosamente y con tanta rapidez que me gusta siempre recordar esto, que don Nicasio Safadi Emen, gran músico. No solo gran músico, porque eso pudo haberlo traído consigo y ya estuvo, no, pero tan compenetrado con el alma de esta tierra a la que había llegado, que compone el verdadero himno de Guayaquil, Guayaquil de mis amores, relativamente al poco tiempo de haber llegado. O sea, esto prueba 2 cosas. 1, la maleabilidad, la ductilidad del alma libanesa, por un lado,
y lo maravilloso y atractivo del alma ecuatoriana por otro, de modo que lo uno puede traspasarse en lo otro sin dificultad. No cabe duda. El libro es de doña Lois Robert de Crawford. Muy bien. Queda citado. No cabe duda de tu condición de gran orador, ¿no? Ya escuchábamos en el perfil, ¿no?, a Abdón Ubidia citar esa condición tuya. Pero es que Abdón es de una generosidad. Bueno, está bien, vamos a ver. Pedro Saad, excesivamente modesto, no quiere reconocer sus cualidades ni tanto. y también refuta a Abdón Ubidia. Pero bueno, me están pidiendo desde la dirección de cámaras que busquemos ya entre los videoclips cosas que nos van a permitir seguir charlando con Pedro. Tenemos Función Incurable, Amor Verdadero, Enemigo, ¿no? Puedes escoger en el orden que prefieras, Pedro. Pero vamos a verlos todos. Sí, claro. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a ver esto que va a ser lo más problemático. Amor Verdadero. En 1908 nació Alfredo Pareja Díez Canseco, prominente escritor, historiador y diplomático ecuatoriano. Mi padre era una mezcla un poco curiosa de un guayaquileño del siglo XVIII, en cuanto a ideas políticas me refiero yo. Su padre era ultraconservador, su abuelo también, su madre también. Y por otro lado, la influencia del medio en que se crió. Quedó pobre y huérfano muy joven. Se dedicó a la novela mucho más en serio, se hizo amigo, hicieron un grupo muy íntimo con los 5 de Guayaquil. Papá siempre se autocalificó, y creo yo que tenía razón, en ser un humanista. Pareja tiene a su haber obras que han dejado apreciar una firme vocación intelectual, entre las cuales están novelas como El Muelle, Las Tres Ratas y Los Nuevos Años. Sin embargo, un buen día dejó de escribir literatura para dedicarse por completo a la historia. Le vino un ataque al corazón, del cual sobrevivió, y juró no volver a escribir más literatura, porque, según dicen los escritores, o según decía mi padre, la literatura, la creación literaria, cuando es seria y es profunda, le causa un daño espantoso al espíritu, ¿no? Empezó a encontrar el gran amor de su vida, que era la historia. En el campo historiográfico, fundamentalmente, Alfredo Pareja fue maestro y referente para Pedro Saad Herrería, cuya amistad comenzó anteriormente. Papá era amigo, siendo contendor político y no estando de acuerdo con su ideología, de un hombre tremendamente interesante que fue Pedro Saad. Después Pedro, siendo un hombre, pues como es, tremendamente afecto a la cultura, visitaba mucho a mi padre y conversaban muchísimo, ¿no? Y papá tenía un enorme cariño por Pedro. Al igual que Alfredo Pareja, Pedro también se enamoró de la historia. Escribiendo piezas sobre la historia del Ecuador, y concretamente una sobre Manuela Sáenz, descubrí mi verdadera pasión y vocación, la historia. Un par de décadas más tarde de ese descubrimiento, creo que puedo decir ya, sin sonrojarme demasiado, que soy historiador. Y nada más. Allí está la razón de este videoclip. Este amor verdadero, Pedro Saad encuentra en la historia, ¿no?, una razón de ser, una excelsa razón de ser. Nunca fui del todo fiel así. De modo que sí es un amor verdadero, pero no necesariamente el único. Y vamos a hablar, tras la siguiente pausa, de otros amores de Pedro Saad. Híjole, eso ya venimos, no se vayan, amigos y amigas. Al volver, Pedro Saad recuerda cómo el cigarrillo afectó a mucha gente, incluido su abuelo. Porque mi abuelo murió de cáncer de pulmón por fumar. O sea, esto es... mi hijo ya dejó de fumar, mi hija también. Estamos de vuelta, amigas y amigos, divirtiéndonos con Sí, Pedro la verdad es esa. Gozando de su historia de vida, ¿no? Una historia intensa. Hablábamos de un amor verdadero
que ha sido la historia, Sí. ¿no? Pero ha habido también otros amores Claro que sí. tú has tenido en la vida, la asesoría política, por ejemplo. Bueno, sí, la verdad es que a estas alturas de la vida creo que ese es mi oficio. Que la historia es mi vocación, pero que mi oficio es la asesoría política. Dime algo más, ¿las verdaderas pasiones se conocen durante los años maduros? No lo creo. A ver, los verdaderos amores, sí. Porque el amor es una mezcla de pasión y reflexión. Es una mezcla de vida afectiva y vida intelectiva. Y quizá la pasión es mayor en la adolescencia o en la temprana juventud. Y por razones bastante obvias, ¿verdad? Pero la cuota de reflexión es menor. No, entonces yo creo que las pasiones son de juventud. Muy bien, Pedro, pasemos a ver inmediatamente otro de los videoclips. Ya viste El amor verdadero, tenemos Incurable, Vamos con El enemigo. El tabaquismo, hay algunos médicos que lo mencionan como un hábito. En realidad es una enfermedad en la cual la persona cae necesariamente en la adicción a fumar. Y esto se debe a la adicción que el individuo tiene a muchas cosas, pero sobre todo a una droga que es la nicotina, que es una de las drogas más adictivas que existen. Hablamos de un porcentaje muy alto de personas que iniciadas en los primeros años de vida a fumar siguen fumando. Hay algunas conductas que hacen que esto lo desarrollemos, por ejemplo el aspecto social, el aspecto familiar, algunos modelos que se dan de tipo propagandístico, social y familiar, por ejemplo el papá que fuma, la mamá que fuma, el hijo casi probablemente sea un fumador. Hay caída del pelo, que las cejas se tuercen, que los ojos, hay catarata, hay cáncer de nariz, hay rinitis, ¿no? hay cáncer de lengua, hay enfermedad, hay mal aliento. ¿No? Hay enfermedades como otitis, sinusitis relacionadas con el tabaco. A nivel bronquial hablamos de bronquitis crónica, enfisema, cáncer, asma. A nivel cardíaco, infartos, hablamos de hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis. Por ejemplo, cáncer de vejiga, cáncer de estómago, cáncer de próstata. Es decir, en todos los tejidos el tabaco está involucrado en algunas enfermedades. El tabaco realmente es un asunto muy serio. A ver, esto que me ven aquí, así, en la nariz, es oxígeno. Es un tanque vivo pegado a un tanque de oxígeno, fruto de una estupidez de la cual no puedo culpar a nadie, porque todo el mundo me insistía en decir que dejara de fumar. Fumé durante 50 años, hasta 3 cajetillas diarias. Son 60 cigarrillos. Todas las enfermedades que hemos hablado, que se deben al tabaco, se pueden evitar. Por ejemplo, hablar de que si una persona deja de fumar, apenas en 30 segundos el individuo, por ejemplo, ya baja la presión arterial. ¿No? En 8 horas ya no tiene nicotina en el cuerpo. ¿No? En 10 años el riesgo de tener cáncer es casi como cáncer de pulmón, es como que el individuo no haya fumado. Como digo yo, señalando esta tripa de oxígeno, esta es la última pitada. Por Dios, si usted fuma, déjelo. Si usted no fuma, no fume nunca. Pedro, ¿cómo empieza en tu historia de vida este contacto con el cigarrillo? En la cárcel, en esa primera prisión. 15 años, en un calabozo oscuro. La soledad, y no creo que tenga por qué ocultarlo, el miedo. Miedo a la soledad, a la oscuridad, a lo que pudieran hacer. Mi abuelo murió de cáncer de pulmón por fumar. O sea, no, esto es... mi hijo ya dejó de fumar, mi hija también. Pero el enemigo en realidad no es el cigarrillo como tal.
El enemigo es uno mismo, porque, permíteme, yo he aprendido pocas cosas en mi vida, pero las que he aprendido creo que las he aprendido bien. Todo exceso es vicio y todo vicio es pecado. O sea, lo grave, lo más grave, no es el cigarrillo, pero hasta 60 cigarrillos diarios durante 50 años, entonces sí, este es el resultado. Tú has afrontado esta enfermedad, este desfase, este desequilibrio en tu salud de modo muy positivo, porque te conviertes, además bajo tu condición de actor y de hombre que claro, entiende muy bien la escena, te conviertes en un ejemplo vivo, ¿no? Por eso quiero seguir vivo. Y convocas a los demás. Por eso a que quiero, no lo hagan. exactamente, por eso quiero seguir vivo. Así es, porque todo el mundo, inclusive 2 presidentes de la República, bueno, tal vez 3, se esforzaron en que yo dejara de fumar, pero sobre todo Alfredo Palacio. Alfredo, con quien fui compañero en el segundo año en el Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil, antes de venir a Quito, cardiólogo. Él prohibió fumar en su despacho primero. Como yo era asesor político de él, la mitad del tiempo, yo tal vez más de la mitad, yo lo pasaba en su despacho, no en mi oficina. Y primero prohibió ahí, y cuando vio que yo decía, espera, ya regreso, tengo que conseguir un dato, y saliera para fumar un cigarrillo ahí afuera, medio escondidas, cuando se dio cuenta prohibió fumar en todo Palacio. Y entonces me encerraba en un baño a fumar y es terrible. Recuerdo en la novela de Sorba el Griego, en la película no se puso, en la novela Kazantzakis pone una imagen en boca de Sorba el Griego, un hombre tan vital, también representado por Anthony Quinn en la película, que un día vivía prendido al cigarrillo y un día se olvidó los cigarrillos para salir a arar el campo y cuando estaba arando, de pronto le entró la angustia de la falta del cigarrillo, dejó botada la siembra, lo que estaba roturando la tierra, para regresar a tomar un cigarrillo y a medio camino se detuvo y dijo una palabrota, no, y dejó de fumar. Eso tuvo que ocurrir contigo. Sí, pero tuvo que ocurrir conmigo. Ojalá hubiera ocurrido. La verdad es que yo digo de broma que dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo, que yo dejaba de fumar 59 veces por día, pues porque apagaba un cigarrillo había dejado de fumar. Pero la verdad es que hubo necesidad de despertarme un buen día, recuperar la conciencia en cuidados intensivos en el Hospital Metropolitano para verdaderamente dejar de fumar. Y eso que mi médico, el doctor Álvaro Dávalos, a quien le guardo aparte de un gran cariño, un enorme respeto, una gratitud sin límites, porque le debo la vida, pues, entre otras cosas, siempre me lo dijo. Pedro, es ya, esta es la tarjeta amarilla. Si no dejas de fumar ya, ahora, después de 6 meses tú vas a tener que estar viviendo con oxígeno permanente. Pedro, vamos a hacer otra pausa. Quiero preguntar a Pedro Saad Herrería cuando volvamos algo más sobre el cigarrillo que debe preocuparnos como sociedad. No se vayan, amigas y amigos. Esto es La Caja de Pandora. Al volver, Pedro Saad comenta sus anécdotas políticas. Que el hombre es un animal político. Esto es cierto. Pero el hombre político es un animal. Efectivamente. Amigas y amigos, seguimos compartiendo en La Caja de Pandora con Pedro Saad Herrería. Pedro, hay algo más que preguntar sobre el tabaco.
un afán persistente de las tabacaleras de capturar en esta maraña a los más chicos. Pero es normal, o sea, como práctica de mercadotecnia es apenas lógico, ¿no? Si es un producto adictivo y si es una adicción que dura toda la vida, el mejor negocio es envenenar a los más chicos, mientras más chicos, mejor, de modo que queden enganchados y sean consumidores mayor número de años. ¿Qué debemos hacer como sociedad? A ver, yo creo que estamos haciendo ya bastante. No quiere decir que todo, pero ya algo hacemos. Hemos parado la publicidad. No sé si del todo, creo que sí. Segundo, hemos prohibido el consumo de cigarrillos en muchos lugares públicos cerrados, porque eso convierte a los demás en fumadores pasivos, como se dice, es decir, estás obligando a fumar. Con igual peligro. Con menor peligro, pero con similar daño. O sea, y nadie sabe quién tiene, los pulmones delicados. En un restaurante, si usted fuma y alguien tiene los pulmones delicados, lo está... ¿Se debe subir más los impuestos de los cigarrillos para, a través del bolsillo, afectar a estos sectores que inician el consumo de este cigarrillo? A ver, si podemos al mismo tiempo que aumentar los impuestos, controlar el contrabando, la cosa sí sería, porque caso contrario, al subir los impuestos, sí, el contrabando puede seguir. Ahorita creo que no hay ya contrabando de cigarrillos, sino, no lo sé, pero creo que no hay. Yo ya... Probablemente no. Yo hace 2 años que ya no soy habitué, de modo que no soy consumidor, pero no lo sé, probablemente no hay. Entonces, si podemos conseguir eso, sí, ayuda. Ayuda porque, si la cajetilla, que no sé cuánto cueste ahora una cajetilla de cigarrillo, pero digamos, no sé, es que no tengo idea, pero si la duplicamos, sí, hará más difícil que los adolescentes... $2.80 me dicen que vale una cajetilla. $2.80. Pues maravilla, no está mal. Si aumentamos todavía un poco más, ya los adolescentes tendrán una dificultad más añadida para fumar y tendrán que fumar menos, al menos. Sí, cualquier cosa que hagamos está bien. Tu testimonio es muy valioso, Pedro, también en este sentido, porque contribuye a que reflexionemos socialmente. Pedro, volvamos a tu historia de vida. A ver, pero ¿qué falta? ¿Ya viste enemigo? ¿Falta función? ¿Incurable? ¿Por dónde quieres ir? ¿Incurable falta? Sí. ¿Has visto enemigo y amor verdadero? Vamos con incurable. El marketing político se ha hecho en el país. Lo más interesante del conocer y del quehacer político de Pedro es realmente su agudeza en lo que es la estrategia política. Tuvo alguna vinculación como asesor en el gobierno de Rodríguez Lara. Dentro de del quehacer político, con Borja pues fue ministro fue secretario de comunicación de la CENAC, que se llamaba en esa época. Luego fue embajador en Rusia. Pero después, en la época de Fabián Alarcón, regresó como ministro de Comunicación. Y pues en la época del presidente Palacio estuvo como asesor presidencial. Yo diría que el único asesor que tenía realmente Palacio, o al menos a la persona que más escuchaba. Son un montón de cambios de camiseta. No, la camiseta... En política, la verdadera se usa por dentro, en el corazón. Y allí solo tengo 2. La de ser un hombre radical de izquierda y la del Barcelona Sporting Club. Yo creo que Pedro nunca se ha desvinculado del quehacer político. Todo el tiempo está haciendo, de alguna manera, ¿sí?, algo de política. Es un recuadro un poco más largo, ¿no? Sigamos mirando el recuadro. Son como 85 veces que he jurado que ya nunca más vuelvo a la política. Cualquier duda en lo político. Si es que Pedro ha dicho que está
que ya no está en la política, eso es falso, ¿sí? O sea, Pedro sigue en la política, Pedro sigue asesorando. La política es como el cáncer, digamos, incurable. A lo largo de tu carrera asesoraste a muchos políticos. ¿A quiénes crees que no les sirvió tales asesorías? A mí mismo. A ti mismo. A mí mismo. Soy el peor receptor de asesoría. No creo que he sido útil a alguna gente. Y sobre todo, creo que he ayudado a lograr algunas pequeñas cosas para bien de la nación y del pueblo, y que he conseguido evitar otras cosas. Ajá. Pero ¿tú has tenido el esfuerzo del analista cuando has hecho este trabajo o el placer del político que está en posibilidades de cambiar lo que cree que se puede cambiar? Híjole, qué buena pregunta, carajo. No sé, creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas. Efectivamente, o sea, ¿qué es lo que me queda a mí claro? Uno, que mi condición de historiador, es decir, no solo el conocimiento de lo que ha ocurrido antes, sino además la convicción profunda del historiador de saber que lo que acontece hoy es realmente resultado de nuestros pasos anteriores y que lo que acontecerá mañana será resultado de nuestros pasos de hoy. Ese es un elemento. El otro elemento es que, a diferencia de lo que hacen los cientistas sociales juzgan a posteriori de los hechos. Siempre tienen una magnífica explicación para lo que ocurrió. Los políticos tienen o tenemos, ya que Luis Alfredo dice que sigo siendo político, tal vez en el fondo del alma sí, pero no de ejercicio profesional, ¿verdad? Platón no se equivocaba. ¿Quién? Platón, en cuanto a ser animal político, de Así principio es. a fin. Claro que sí. A ver, yo recuerdo cuando entré a estudiar Derecho, esa carrera que amo y odio al mismo tiempo, era profesor mío de ciencia política, el doctor García Velasco, magnífico, que comenzó la primera clase, entró, y como era un curso verdaderamente, porque era en épocas de gran agitación estudiantil, y comenzó por decir, son politikon, antropos, son politikon. Todos nos quedamos, ¿eh? Esto quiere decir en griego que el hombre es un animal político. Esto es cierto, pero el hombre político es un animal. Efectivamente, creo las dos cosas. Sí. Pedro, vamos de nuevo. Lamentablemente tenemos otra pausa, pero disfrutamos de todo lo que estás diciendo acá. Amigas y amigos, ya venimos, no se vayan. Es Pedro Saad de Rodilla, en la Caja de Pandora. Al volver, Pedro Saad reflexiona sobre el humor. El día en que pierda el sentido del humor, ya habré perdido el sentido de seguir viviendo. De vuelta, amigas y amigos, en la parte final de este programa con Pedro Saad. Algo que se nos ha quedado suelto y que quiero preguntarte. En el Ecuador estamos ahora discutiendo la posibilidad de que se cree una ley de comunicación. Tú fuiste el primer ministro de comunicación del Estado. Bueno, solo ha habido dos. ¿Por qué no hemos podido, ¿no?, durante toda esta vida republicana, o hablemos de los 30 últimos años, formular una política nacional de comunicación? ¿Qué ha pasado? Solo podría ejercerse eso de marcar, trazar la cancha de la comunicación desde el poder. Es lo que intenta Rafael Correa. Es posible. ¿Qué debemos hacer entonces? Ahora está en discusión. Los ciudadanos, tú, usted, amigo televidente, y yo,
que sepan que requerimos, exigimos, necesitamos eso, que se trace la cancha, que se marquen los límites de ida y de vuelta. Y entonces, tal vez tendremos una posibilidad. Has vuelto a tu condición de orador. A ver, y me encanta verte en esa condición, ¿no? Bueno. nos queda poquito tiempo. Nos queda todavía y tienes una... ¿Qué nos queda? Amor verdadero era la historia, enemigos el cigarrillo, incurable es la política, función y serán las matemáticas, pues. Me alegra a mí pertenecer a mi familia, la familia Saad, porque tengo personas valiosas ahí que me han formado y que son valiosas para mí. La familia Saad se representa por ser artística, porque, como yo te dije, son muy apasionados en todo lo que se proponen hacer. Lo llamamos el cáncer familiar en un término muy positivo para todos, la verdad. De ahí en más esto ha sido ya una, no sé si bendición o maldición de familia, pero así hemos seguido. Pedro estudió teatro, como la madre, a Dulcir, mi hija, cine, como el padre. Y participábamos en los montajes. Y luego que se divorciaron, seguíamos participando en los montajes del uno y los montajes del otro. Y se convierte en un vínculo de comunicación familiar muy fuerte. De hecho, estudié antropología y filosofía. Estuve por graduarme y justo en ese momento me sale una beca y decido agarrarla. Y fue inevitable, fue como si toda la vida hubiera esperado para entrar en la esfera actoral y de dirección. Exactamente igual que les tocó a mis hijos, me tocó a mí. Yo he estado en las tablas desde que tengo seguramente los 2 o 3 años de edad. Yo me dedico a tocar el piano desde los 6 años ya. Desde chiquito siempre quise tocar, entonces me dediqué al piano, ya he dado conciertos, y entonces ya planeo irme a los 18 años a Rusia a estudiar. Yo me quiero especializar en dirección de cine. Entonces a mí me fascina estar dirigiendo, filmando, haciendo mis cortometrajes. Hay una afiliación familiar hacia las artes que es una maravilla desde el punto de vista artístico, pero que es una tragedia desde el punto de vista económico, es la verdad. Respecto a los Pedros, bueno, te digo, es una bendición y una maldición al mismo tiempo tener el mismo nombre. ¿Sí? Es una bendición por todo lo que significa. ¿Sí? Porque, digamos, hay un cierto bagaje que tú estás necesitado de continuar. Sobre el cuarto Pedro ya es de generación en generación ya. Se ha vuelto una costumbre ya así de Pedro Antonio Saad, Pedro Antonio Saad, Pedro Antonio Saad, y es el cuarto. Sinceramente me agrada mucho llevarme así porque es toda una dinastía de artistas, ¿no? Ahí están. 4 Pedros consecutivos. Efectivamente, y eso que también es eso? deberíamos contabilizar a don Jalil, porque mi abuelo, el padre de mi padre, porque si bien él se llamaba Jalil, que es Julio, se llamaba Jalil Budros, que es Pedro. Entonces él era Julio Pedro, efectivamente, más o menos. Ahora, lo grave, si me permites, terminar con una broma. El día en que pierda el sentido del humor, ya habré perdido el sentido de seguir viviendo. Recuerdo que hubo un momento cuando mi hijo comenzó a tener notoriedad. Esto es más o menos a la época cuando él hace su primera telenovela, esto del El Chuya, Romero y Flores. ¿Cómo no? Y entonces salíamos juntos y yo estaba acostumbrado a que al entrar a un lugar, discretamente las chicas me miraran a mí. ¿Ah, sí? ¿Como galán? Sí, pero ahora que andaba con mi hijo, lo miraban era a él. Y entonces le dije algo que no lo olvidaré nunca. Ah, carajo. Me pasé la mitad de mi vida siendo hijo de Pedro Saad y me voy a pasar la otra mitad siendo el padre de Pedro Saad. ¿A qué hora voy a ser yo mismo? Claro, es eso. Y la familia Saad integrada completamente a las artes dramáticas, ¿no? Sí, pero no solo.
Mi hija, Dulcir, ahora está, por ejemplo, ella colabora conmigo magníficamente, ha publicado ya su primer libro de cuentos, sí, claro que hace teatro, claro que hace cine. Dulcir ha dicho algo muy significativo. Sí. Los SAD hemos escogido las actividades del arte y de la cultura a sabiendas de que eso no significa una acumulación de capital ni de dinero, ¿no? ¿Eso responde a qué? A ver, yo diría que básicamente uno debe aprender dos cosas. Una, que hay bienes y males, que nunca vienen por separado. Se suele decir que no hay mal que por bien no venga, pero también es cierto que no hay bien que algún mal no traiga. Y si usted quiere bienes en el sentido de bienes materiales, cosas, automóviles, casas, a lo mejor va a tener que ir arrastrando varios males. Envidias, resentimientos, odios, celos, marginación, y su alma puede irse corroyendo. En cambio, si usted decide no tener otros bienes que los bienes espirituales, créame que, hombre, sí, va a vivir modestamente durante toda su vida. Y en cambio, hay una felicidad tan grande de escuchar, como me ha tocado a mí hoy, a tanta buena, benévola y cariñosa gente como la que aquí ha dado testimonios acerca de mí. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Te hemos encontrado muchas gracias vital, a ti. lleno de memoria, de inteligencia. Pero déjame referirme a la memoria. La gente dice que yo tengo una estupenda memoria, una magnífica memoria. Claro, después de haber quedado amnésico, es como si me hubieran apretado así como una... ¿Qué será? Pues, ¿cómo lo digo? Como una esponja apretada, y de pronto me meten en un balde de agua y la esponja absorbe todo. Entonces, buena memoria. No, digo yo. Mala memoria, cruel memoria. No olvido nada. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Amigas y amigos, gracias también a ustedes por compartir. No olviden, aquí está la dirección electrónica de la Caja de Pandora. Escríbanos, por favor. Necesitamos de sus comentarios, de sus sugerencias. Y les pedimos que utilicen bien el tiempo, que pasen bien, que escuchen también los consejos de Pedro que ha habido en este programa y que son importantes para todos. Hasta pronto, que pasen muy bien.